Ya, ahí están los antecedentes sobre este intento, esta vulneración que se vivió nuevamente en el Ministerio de Desarrollo Social. Además está el robo de los computadores de la división dependiente, como le decíamos nosotros, el Ministerio de Cultura. Otro intento también de suplantación de un subsecretario. Bueno, frente a este escenario, la reacción del presidente Boric frente a la respuesta de la UDI, que se retiró de la mesa de negociación por la reforma de las ISAPRES, dijo con qué cara no se sientan a conversar. Duro emplazamiento básicamente a la UDI, que decide bajarse de esta mesa negociadora, mientras el ministro Jackson se mantenga en su cargo. Queremos profundizar en esta materia. Estamos con el jefe de bancada de la UDI, diputado Guillermo Ramírez, a quien saludamos y le damos la bienvenida al canal 24 Horas. Diputado, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Iván. Muchas gracias por el contacto. Al contrario, gracias a usted por recibirnos y partamos de inmediato por los antecedentes nuevos que se conocen de esta segunda vulneración, podríamos decir, las mismas dependencias. Una persona que logra ingresar por el sector de, entiendo, de donde están los torniquetes, por el costado. Durante una hora se paseó por dependencias del ministerio, no se ha establecido si robó algo o no, aparentemente nada, pero está también lo del Ministerio de la Cultura, está el intento de suplantación de un subsecretario que no fructifica. Parece haber un patrón, ¿no?, de vulnerabilidad de estas reparticiones públicas. Frente a eso, primero que nada, nos gustaría conocer su reacción como jefe de bancada de la UDI. Mire, ya son demasiados los casos. Estamos hablando de robos o intentos de robos en 3 ministerios distintos y también en fundaciones que están siendo investigadas por el caso Convenio. Y por lo tanto, acá esto no parece ser al final simples delitos comunes, delitos de personas que actúan de manera aislada. Y por lo mismo yo creo que la Fiscalía debería tomar las medidas, quizás poner a un fiscal a cargo de todas estas investigaciones juntas, no sé, tienen que tomar alguna medida que permita llegar al fondo del asunto, pero que en tan poco tiempo hayamos tenido tantos robos o intentos de robo en el contexto que estamos viviendo el caso Convenio, yo creo que amerita un tratamiento especial. Ya, pero usted hizo un fiscal de dedicación exclusiva, en algún momento incluso se le pidió al fiscal nacional que se hiciera cargo de todos los casos, todas las aristas que tenían que ver con estas 9 regiones que están siendo investigadas de oficio por el Ministerio Público. A eso se refiere, porque ya hay una fiscal, de hecho, investigando esta causa. Y la misma fiscal es la que ha dicho que hay una suerte de patrón en común. Sí, a eso me refiero, porque al final aquí lo que está en juego, Iván, es la fe pública. O sea, aquí el nivel de especulaciones al que se ha llegado, la cantidad de dudas que existe en la ciudadanía. Mira, yo la semana pasada, que fue una semana distrital, quedé muy preocupado porque en el distrito, en juntas de vecinos, clubes de adulto mayor, clubes deportivos, me di cuenta de que hoy día los chilenos creen, de verdad creen, de que aquí todos los políticos están involucrados, de que aquí hay una especie de negociado entre gobierno y oposición y que finalmente aquí no va a pasar nada. Que aquí nadie va a pagar ningún costo, de que aquí nadie va a perder su cargo y de que finalmente aquí, en buen chileno, los políticos o el gobierno se la van a llevar pelada. Entonces, como hay este nivel de especulación, hay este nivel de duda respecto a todos estos hechos, yo creo que la Fiscalía tiene que actuar de una manera especialmente diligente, pero además enviar las señales correctas que puedan permitir que los chilenos estén un poco más tranquilos respecto de cómo se está llevando esta investigación. Creo que las señales acá son muy importantes porque, como te decía al principio, acá está en juego la fe pública y creo que es muy importante resguardar ese aspecto. Y detrás, precisamente detrás de todas esas teorías, ¿no le parece a usted que la carta firmada por los 23 parlamentarios de la UDI, donde de alguna manera es bien dura, ¿no? Dice caso Convenio, hablan básicamente de las responsabilidades del ministro, cuesta creer, tal como se ha visto hasta ahora, que una repartición pública haya sufrido este nivel de vulneración? Ustedes hablan de autorrobo, ¿no alimenta precisamente estas teorías medio conspirativas? La carta de la UDI no ha sido suscrita por toda la oposición. Nosotros conversábamos ayer con senadores de la UDI, no suscribían la tesis de esta misiva firmada, entre otros diputados, por usted. Mire, la verdad es que la carta, si uno la lee, obviamente que hay párrafos que se pueden redactar mejor y yo reconozco eso, pero acá la tenemos, carta es muy larga. Sí. Tiene 2 hojas, yo sé. La carta es larga, tiene 2 hojas y la idea fuerza, o sea, que lee la carta completa, la idea fuerza es una. Y es que respecto a lo que ha pasado, aquí tienen que asumirse las responsabilidades políticas. Y lo que le pedimos al presidente Boric es que las haga valer. Porque ¿sabes qué pasa, Iván? Mira, acá nosotros tenemos un caso de corrupción ramificado en varias regiones del país que han ocurrido bajo o durante este gobierno por fundaciones cuyos integrantes son militantes de partidos de este gobierno, convenios firmados por seremis nombrados por este gobierno.
Y por lo tanto nosotros creemos que acá lo que la ciudadanía está clamando con toda la fuerza del mundo es que haya responsabilidad política, que no puede ser, que no se puede producir de que aquí simplemente las cosas se olviden, pasen y finalmente todos siguen en sus cargos, nadie asume ninguna responsabilidad. Eso es lo que indigna a la ciudadanía y es lo que le estamos pidiendo al presidente Boric que evite. Diputado. Yo entiendo que para el gobierno, que nosotros apuntemos directamente a la responsabilidad política del gobierno es duro y por eso creo que el gobierno también ha respondido de manera tan dura, porque para ellos es muy difícil defender la idea de que aquí no hay responsables políticos y que es perfectamente normal que todos sigan en sus puestos en el gabinete. Ya, la misiva de la discordia, vamos a decir, no apunta solamente a la responsabilidad política, porque eso efectivamente es parte de la labor de ustedes como oposición y también es parte del rol del gobierno tratar de defender lo que considere que sea defendible, al margen de lo que cada cual pueda pensar, ¿no? Pero ustedes, y déjeme leerle un par de líneas de la carta, porque efectivamente ustedes trascienden naturalmente la responsabilidad política, incluso elaboran la teoría del autorrobo, porque dicen con bastante sospecha, estupor e incluso desconfianza. Son los adjetivos que ustedes utilizan. Vemos que durante la madrugada de este jueves se produjo un insólito, por decirlo menos, robo al interior de la oficina del Ministerio de Desarrollo Social, etcétera, etcétera, etcétera. Hablan de los supuestos sobrinos que luego extrañamente habrían ingresado vestidos de overoles blancos, encapuchados para así llevarse todos los equipos. Resulta absolutamente inevitable, dicen ustedes, relacionar el robo del denominado caso convenio en que la Fiscalía investiga la posible defraudación de más de 14.000 millones y después sigue. Yo no sé si usted tiene elementos que puedan vincular. Lo que pasa, Iván... Sí, solo porque ustedes cuando instalan esta sospecha, estupor, desconfianza, y evidentemente uno dice, bueno, sospecha, estupor y desconfianza ¿de quién? ¿De quién ustedes están pidiendo la renuncia? Que es el ministro Jackson. Porque no hay muchas más teorías posibles. Yo me imagino que apuntaban a eso, ¿no? A la tesis del autorrobo. Lo que pasa, aquí hay un sentido de realidad. Cuando acá estamos hablando de que las circunstancias son extrañas, de que acá hay desconfianza, es algo que atraviesa al país completo sin importar el color político. Mira, déjame decirte una cosa que a la gente se le olvida. Acá apenas se produjo el robo, el primero en hablar fue el ministro Jackson. Sí. Y el ministro Jackson habló de que este era un robo con intencionalidad política. Dijo una señal, y que no se iban a dejar amedrentar. Ya, y luego la ministra Vallejo, que fija la posición oficial del gobierno porque es la vocera, dijo que de acuerdo a los antecedentes que ellos tenían hasta este minuto, eso dice, de acuerdo a los antecedentes que tenemos hasta este minuto, aquí se trataría de un hecho con intencionalidad política. Entonces, ¿sabes qué pasa, Iván? Cuando uno oye a estos dos ministros hablar de intencionalidad política, yo me siento aludido, porque yo soy oposición. Cuando ellos dicen intencionalidad política, ¿a quién se refieren? Entonces, tenemos un caso extraño, de robo extraño, que todo Chile decía, aquí qué fue lo que pasó. Y el primero en lanzar una piedra contra la oposición fue el ministro Jackson y la ministra Vallejo. Nosotros no aceptamos eso. Entonces nosotros decimos, sí, efectivamente, o sea, disculpe que le interrumpa, diputado. Nosotros también desconfiamos de lo que está ocurriendo. Ya, perdón, para entender la argumentación suya, ¿usted entonces interpreta esas declaraciones del ministro Jackson de este mensaje político como apuntándolos a ustedes la oposición? No, supongo, quizás se refería a Fidel Espinosa, no lo sé. No, o a quienes estén detrás del robo, diputado, o a quien efectivamente... Lo que es poco verosímil, yo creo que a esta altura tampoco la gente puede... No podemos considerar que la gente es tonta, pues no, evidentemente no lo es. Lo que resulta poco verosímil es que una abuelita narcotraficante de Renca con un nieto que está preso por otros delitos vaya a orquestar todo esto. Parece poco plausible, ¿no? Y que eso es imposible de creer. Yo diría que es poco plausible. Mire, se han visto vacas volando. Capaz que sea así, pero parece poco plausible. Okay. Y que aparezcan los computadores inmaculados, como se dijo, no sabemos. Que no estén los candados con los cuales uno fija normalmente un laptop. No aparecen cortados y que aparezca todo menos la caja fuerte. Parece ser que hay algo más que aquello. Pero también es responsable dejar que sea el Ministerio Público que establezca la verdad jurídica. Cuando uno empieza a decir que es sospechoso, que no sé qué, y levanta la teoría del autorrobo, lo que en el fondo están diciendo es que aquí el ministro Jackson mandó a los sobrinos a robar los computadores para ahorrar evidencia de algo. No sé si usted, ¿es eso lo que querían decir con la carta? ¿O la carta se sobreinterpretó, se malinterpretó, o está muy lejano de su intención de haber puesto esa sospecha? Oye, te agradezco mucho la pregunta porque me permite aclarar algo que para mí es muy importante. Nosotros no vamos a hacer y no podemos hacer imputaciones de delito.
ni al ministro Jackson, ni al presidente Boric, ni al ministro Montes, ni a nadie. Porque como tú bien dices, eso es parte de lo que tiene que investigar la Fiscalía y lo que tienen que terminar resolviendo los tribunales. Nosotros lo que estamos diciendo es lo que todo Chile piensa, que es que esto es raro. Y todo el mundo mira esto con desconfianza. No solamente con desconfianza hacia el gobierno. Te lo dije hace un rato, acá los chilenos creen de que todos estamos metidos, que hay una especie de negociado, que aquí nadie va a pagar los platos rotos, de que aquí de alguna manera los políticos se van a arreglar, nos vamos a arreglar los bigotes. Eso es lo que piensa la ciudadanía. Si es cosa de salir a la calle y conversar con la gente, es cosa de ver las redes sociales. Entonces, la verdad es que nosotros lo que estamos diciendo es que la única forma para devolver la fe pública, para que las pocas personas que todavía confían en el sistema político no se vean decepcionadas, es que aquí el gobierno asuma la responsabilidad política que le cabe por estos hechos. Nosotros no podemos, Iván, no podemos actuar con normalidad. El gobierno quisiera que esto pase rápido, que se olvide y seguir con su agenda, pero para eso lo que el gobierno necesita es que la oposición actúe con normalidad. Ya. Y nosotros no podemos hacer eso. Nosotros tenemos que recordar al gobierno todos los días de que no estamos en una situación de normalidad, no vamos a actuar como si todo fuese normal hasta que el gobierno se haga cargo y asuma las responsabilidades políticas. Y para que la gente nos entienda, responsabilidad política no significa que estés directamente involucrado, no significa que te hayas robado plata, esa es responsabilidad penal. Estamos hablando de la responsabilidad que le cabe a un gobierno por actos de corrupción que ocurrieron en su gobierno, por fundaciones cuyos integrantes eran militantes de partidos de su gobierno, firmado por seremis que fueron nombrados por el gobierno. Eso es lo que finalmente gatilla esta responsabilidad política. Ya, usted agradecía la pregunta porque me dijo que le da la oportunidad de decir que ustedes no están vinculando responsabilidad del ministro o vinculación del ministro en el robo de los computadores, pero en la carta de imputación de delito. Usted sabe perfectamente aquello y se lo leo. Lo quieran o no, la gestión del ministro será recordada por, y ahí usted hace una serie de nominaciones, la superioridad moral que trató de instalar, por haber transgredido presidencia política durante el plebiscito, por haber liderado el mayor despilfarro de recursos, siguen enumerando. La gestión del ministro está vinculada con, por haber orquestado un esquema de defraudación, ustedes vinculan al ministro con la orquestación de un esquema de defraudación, es una imputación directa, fraude, y ser él el autor intelectual. Él diseñó, orquestó es la palabra, el esquema de defraudación a través de fundaciones, lo vinculan ustedes al caso, ¿eh? Ojo. Ustedes dicen, el ministro está orquestando esto. Y por último, textual, déjeme leerle textual. Y por último, por estar directamente involucrado, están hablando del ministro Jackson, estar directamente involucrado en el sospechoso robo de 23 computadores y una caja fuerte de su ministerio. Justo cuando días atrás el fiscal nacional, Ángel Valencia, había informado que probablemente sería citado a declarar el caso, y eso lo dijo en Radio Universo en entrevista que le hicimos con Octavia Rivas, lo dijo el fiscal. Pero ustedes están diciendo que el ministro, primero, orquestó el esquema defraudatorio, lo dicen ustedes en esta carta, y segundo, está vinculado directamente al sospechoso robo de los computadores. Por favor, argumenteme esos dos puntos y dígame si no es imputación de dos delitos. No, no es imputación de dos delitos. Yo entiendo, porque las personas que han hecho estas observaciones son personas inteligentes, yo entiendo que pueda ser interpretado de esa manera. Nosotros, cuando lo redactamos, no lo estábamos pensando de esa manera. Usted, a diferencia de otros periodistas, y por eso se lo agradezco, leyó el encabezado del párrafo. El encabezado del párrafo dice lo siguiente: se quiera o no, el ministro Jackson será recordado por. Se quiera o no referido a sea cierto o no sea cierto. Te recuerdo, Iván, que cuando redactamos la carta, Fidel Espinosa ya había dicho que el ministro Jackson era el líder de la banda. Sí, Fidel Espinosa dijo eso y ya recibió críticas durísimas al respecto. Del periodista. Ya había salido la columna de Mochati acusando de las peor maneras a esta generación de políticos del Frente Amplio. Entonces, estaba instalada esa idea. Cuando nosotros decimos se quiera o no será recordado, estamos hablando de lo que la gente está percibiendo. Porque a nosotros lo que nos preocupa es justamente lo que yo te decía hace un rato, que hoy día la gente cree de que acá están todos metidos, de que acá hay una especie como de conspiración desde el Estado, como las películas gringas, y de que finalmente acá nadie va a pagar los platos rotos, de que aquí nadie va a salir de su cargo, de que al final aquí no va a haber ningún responsable. Nosotros estamos describiendo lo que está instalado, no estamos imputando un delito. Si hubiéramos querido imputar un delito, lo habríamos dicho. El ministro Jackson es responsable de, pero el párrafo pase, se quiera o no, el ministro Jackson será recordado por, porque es algo que está instalado. Ahora, yo reconozco que esto puede haber sido redactado de mucho mejor manera. Y yo quisiera que la carta, en vez de ser cuestionada o analizada por ese párrafo, fuera
justamente analizada por la intención que teníamos con la carta, Ya, que eso- es eso, establecer que el diputado, presidente Boric tiene que hacer valer la responsabilidad política. Sin ser sofista, eso es torturar el lenguaje, para justificar lo que está dicho aquí, porque usted dice, la gestión del ministro será recordada Que por... era la intención. No, pero sí, no hay que torturar el lenguaje, las palabras están allí y cada cual las puede leer. Dice, lo que no, la gestión del ministro será recordada por... Sí, Y usted dice, así es. por haber orquestado, o sea, usted dice, la gestión del ministro, usted y los 28 diputados, los 23 en total, lo que o no, la gestión del ministro será recordada por haber orquestado un esquema de defraudación. Ustedes le imputan el haber orquestado un esquema de defraudación. Eso es la imputación de un delito. Eso es. Sí. Sí, Te lo dije, Iván, hace un rato. Y Yo además, creo que se puede ustedes interpretar de dicen, esa manera. por estar directamente involucrado. Porque efectivamente, en las horas iniciales, yo le concedo que mucha gente habló de autorrobo y mucha gente pudo creer que efectivamente quien estaba, porque incluso las declaraciones son muy confusas, la llamada, la videollamada, si era una rodilla con lente el que estaba hablando o era efectivamente el ministro, lo que usted quiera. Los memes que circulaban, pero uno no se puede sumar al coro porque la gente esté diciendo eso en voz alta, porque las redes sociales impongan una verdad. Para eso, y el rigor allí me parece a mí, porque ahora usted me puede decir, la carta no dice lo que dice, pero aquí está la carta. Y la carta le imputa al ministro haber orquestado un esquema defraudatorio y estar vinculado directamente. Por eso, porque además en el partido suyo, diputado, también en el pasado, se hicieron imputaciones muchísimo más dolorosas que esta, a parlamentarios que terminaron pagando un altísimo costo personal. Sí. Por eso yo solo la precisión del lenguaje. Un partido como la UDI vivió en carne propia lo que es que se le impute a una persona un delito y delitos horribles que terminaron siendo toda una vulgar mentira y le arruinaron la vida a personas. Entonces, a menos que se compruebe que el ministro Jackson efectivamente mandó a su sobrino a robar computadores, que puede ser, yo no estoy diciendo que no sea, capaz que sea así. Todo hace pensar que no es así, pero capaz que sea. ¿Quién sabe? Dejemos que la justicia lo investigue. Pero en esta carta ustedes le imputan 2 delitos. Y yo creo que es también de honestidad intelectual decir sí, Iván, y a lo mejor no deberíamos haber puesto eso. Iván, mira, antes de la carta, a mí me han entrevistado en muchos lugares, entre ellos tú también me invitaste a tu programa gentilmente en la radio, y cada vez que me han preguntado acerca del tema, yo he dicho con toda claridad de que nosotros respetamos la presunción de inocencia, que esto lo tienen que investigar los tribunales y que nosotros no le vamos a imputar delitos a nadie. Ante esta redacción de la carta, que yo admito que es confusa, la intención de la carta no era imputar delitos, cuando me han pedido la aclaración desde el minuto 1, yo he dicho no. Me niego rotundamente. No estamos imputándole al ministro Jackson ningún delito. Lo está diciendo alguien de oposición, lo está diciendo el jefe de bancada del partido que ha sido más duro con el gobierno. Nosotros no vamos a cruzar esa línea. La carta, en ese párrafo, si usted lo lee pensando en lo que yo le estoy diciendo, de que la gente percibe esto y hay que hacerse cargo, hace perfecto sentido. Pero admito que también hace perfecto sentido lo que usted dice, que podría interpretarse como que estamos imputando delitos. Y ahí estuvo el error de la forma en cómo se redactó la carta. Pero nosotros, quiero ser muy claro, estamos exigiendo la responsabilidad política por actos de corrupción cometidos durante este gobierno. Le pedimos al presidente Boric que, habiendo llegado al gobierno, criticando a generaciones anteriores de políticos por su bajo estándar ético, hoy día haga carne lo que él prometió, lo que él ha dicho, lo que él dijo que iba a hacer. Caiga quien caiga, estándares éticos altos, eso no lo hemos visto, todo lo contrario. Estamos inmersos en un caso de corrupción ramificado por todo Chile, en todas las regiones o en casi todas las regiones, y aquí no ha habido ni una sola persona que haya asumido la responsabilidad política. Bueno, salió subsecretaría, salió también los seremis de 2 regiones, de vivienda y desarrollo social, precisamente Maule y en el norte involucrado en estos casos, pero no ministro, efectivamente ni el ministro Monte ni el ministro Giorgio Jackson. Ahora, pero los Ceremi... Sí, los Ceremi y la subsecretaría... Ojo una cosa, Iván, los Ceremi salen porque están siendo investigados en la lista penal. Sí, y además yo estoy hablando de la responsabilidad política, y en el caso... Y en la entrevista que usted cita en esta carta, el fiscal fue súper claro, que tienen que ser citados a declarar los ministros, van a ser citados a declarar. Y probablemente, así como avanzan las investigaciones, van a ser citados a declarar. Déjeme preguntarle, diputado Ramírez, por la vinculación que ustedes hacen con este conflicto político que es evidente. A esta altura, bueno, también uno pensaría que es bastante evidente que la presencia del ministro Jackson es un nudo político difícil de resolver. Pero ¿cómo ustedes vinculan esto con retirarse de la negociación de una reforma previsional? Porque efectivamente uno tendería a hacer el punto, pedir la renuncia, hacer una crítica feroz, pero decir la reforma es mala y nos retiramos,
parece ser que es como tirarla con chanfle, disculpe lo coloquial, pero no es decir, mire, aprovechemos esto, nos bajamos y nos retiramos a la mesa. Cuestión que no han hecho ni en Renovación Nacional ni en Evópolis, que consideran igual de malo el proyecto del gobierno, que yo imagino que a eso apuntan ustedes, pero están en la mesa intentando hacer las observaciones para mejorarlo. Y finalmente ustedes también son mayoría en la Cámara, y seamos francos, en el Senado también. Mira, Iván, dos cosas. Primero, al partir de tu pregunta mencionaste al ministro Jackson. Un solo comentario de 5 segundos. Si el presidente Boric resolviera que el responsable político de todo lo que ha ocurrido es, por ejemplo, el ministro Montes, porque todo esto ocurrió, o casi todo, en el Ministerio de Vivienda, y decide remover al ministro Montes, nosotros damos esa señal por buena. Si lo que nosotros estamos pidiendo es que aquí se asuma la responsabilidad política. No tenemos una fijación con Jackson, lo que pasa es que el ministro Jackson se ha transformado en el símbolo de todo esto y por lo tanto ha sido, por supuesto, el primer nombre que sale. Pero nosotros damos por buena otras salidas del gobierno en que se hagan cargo de la responsabilidad política. Sobre el tema de pensiones, mira, la verdad es que esto es una manipulación comunicacional tremenda de parte del gobierno de hacer creer a los chilenos de que después de 10 años de discusión de la reforma de pensiones, o para ser más concreto, después de 10 meses de discusión de este proyecto que no ha avanzado un centímetro, justo esta semana y en esa comisión íbamos a llegar a acuerdos para subir las pensiones. Eso es deshonesto. Nosotros lo que hemos dicho es lo siguiente, que como el gobierno preferiría que el caso convenio pase, se olvide, no asuma ningún tipo de responsabilidad y pueda seguir con su agenda, para lograr eso, el gobierno necesita que la oposición se comporte como en situación de normalidad. Que vaya a las comisiones que citen o que inviten, que comentemos las ideas que propone el gobierno. Nosotros no podemos actuar con esa normalidad que el gobierno quiere, porque eso significaría, en cierta forma, ser cómplice de una estrategia que apunta a enterrar el caso convenio. Ahora, diputado, Entonces, nosotros vamos a retomar la normalidad cuando el gobierno haga valer las responsabilidades políticas. Y sobre el tema particular de pensiones, nosotros mañana o pasado mañana vamos a presentar la propuesta que nosotros nos comprometimos a presentar hace un par de semanas. Ya habíamos presentado una, esta es mucho más detallada, se hace cargo no solamente de los puntos adicionales de cotización, sino que de muchos otros temas, como las comisiones, la PGU, la separación de la industria, etcétera. Y vamos a cumplir y vamos a hacer nuestra pega en el Congreso. En el Congreso vamos a presentar las indicaciones que podamos presentar, vamos a debatir de buena fe, vamos a votar lo que a favor lo que consideremos que es bueno, vamos a rechazar lo que consideremos que es malo. El trabajo no se detiene por esta situación. Diputado, lo que hemos dicho es que en estas comisiones adicionales convocadas por el gobierno no vamos a participar porque no estamos en una situación normal y no nos podemos comportar como si aquí no ocurriera nada. Ya, y el trabajo prelegislativo no tiene por qué, no es obligatorio ni vinculante, así que en ese sentido tiene un punto. Ahora, diputado, ustedes tienen herramientas fiscalizadoras y efectivamente ustedes ya han hecho el punto de pedir la renuncia del ministro, no una, varias veces. Y el gobierno lo ha defendido no una, varias veces. Entonces ahí la pelota está trancada al medio y no se avanza. Y si efectivamente hay argumentos que puedan apuntar, como se hizo en educación, como se ha hecho en otras acusaciones, a una acusación constitucional, que no son pocas las voces que lo han levantado, avanza esa tesis en la oposición, están las firmas para levantar una acusación constitucional contra el ministro, y de ser así, bueno, ¿cuáles serían los incumplimientos en el cargo, ¿no?, que ha tenido el ministro y que eventualmente podrían terminar con él siendo acusado constitucionalmente? Primero, saber si usted suscribe la tesis de que una acusación constitucional es viable, si están los votos y cuáles serían las imputaciones. A ver, acá en el Congreso hay personas de fuera de Chile Vamos, de PDG o ex-PDG, que están explorando la idea de presentar una acusación constitucional. Y las firmas para presentarlas, por supuesto que están. Yo personalmente creo que es un error porque este ya es un caso que sobrepasa con todas las herramientas de fiscalización que nosotros tenemos. Acá ya estamos hablando de una cosa mucho más grave, estamos hablando de algo que está alojado en la Fiscalía, estamos hablando de algo que hoy día es competencia de los tribunales de justicia, estamos hablando de la Contraloría, que hoy día está poniendo especial hincapié y atención en lo que ha ocurrido con el caso Fundaciones. Entonces, uno puede hacer uso de sus herramientas fiscalizadoras en casos en que no necesariamente hay delito o en casos en que hayan cosas que los funcionarios de alguna repartición nos dicen que está ocurriendo, alguna irregularidad, y vamos y fiscalizamos. Pero esto ya es mucho más grande que eso. Y por lo tanto nosotros lo que creemos es que lo único que nos queda hacer a nosotros es pedirle al presidente que escuche a los chilenos, que no decepcione a los chilenos que creen que acá
no va a pasar nada, nadie va a perder el cargo, se la van a llevar pelada, que el gobierno escuche a los chilenos y asuma la responsabilidad política. Ya. Y eso en castellano significa hacer uno o más cambios en el gabinete. Ya, ustedes han pedido la renuncia, el presidente ha dicho que no va a ocurrir, lo ha dicho la vocera de gobierno, no está por la tesis de la acusación constitucional. Yo no estoy por la tesis de la acusación constitucional, creo que esto ya sobrepasa con mucho eso. Aquí estamos hablando, en el caso de las personas directamente involucradas, las que firmaron los convenios, los que están directamente involucrados, acá estamos hablando de cárcel. Aquí no estamos hablando simplemente de una acusación constitucional que tiene repercusiones políticas. Estamos hablando de algo que es mucho más grave, que escapa a las herramientas que nosotros tenemos y que nos otorga la ley. Por lo mismo, yo creo que enfocar esto en una acusación constitucional me parece que no es el instrumento para este caso en particular. Bien, pues diputado Guillermo Ramírez, le quiero dar las gracias por esta conversación, que tenga una buena jornada, estamos en contacto. Muchas gracias, Iván, que te vaya muy bien. Igualmente.